Muy buenas, sean bienvenidos un día más a esta sección llamada El Mundo Respira. Hoy celebramos el número 150 y vamos a hacer un especial que lo voy a dedicar especialmente a Chestercilla, que ha sido quien ha conseguido que aquí la nube pelusa, la estrella del canal, tenga sus 2 estrellitas. Hoy vamos a ver un timelapse de 1920 imágenes. Vamos a comentarlo, es de todo el año y vamos a empezar con él. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Lo que estamos viendo ahora mismo es la capa de los 1500 metros. Y bueno, podemos ver toda la cantidad de aire caliente que ha ido entrando en el polo. Y bueno, pues ahora todo esto va a tener una explicación, porque cuando veamos más adelante cómo se comportan las masas de aire con la contaminación, veréis la explicación de por qué pasa. Si nos fijamos en el Atlántico, en la parte este de Estados Unidos, es ahí donde se produce la mayor parte de la contaminación. Todo lo que produce Estados Unidos acaba pasando al Atlántico y bueno, pues eso produce mayor evaporación del mar y acaba subiendo hacia latitudes mucho más altas, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es prácticamente inicio del verano. Vemos cómo ha desaparecido en la parte de arriba todo ese color azul, que es el fresquito, a esa altitud. Y bueno, poquito a poco iremos viendo cómo vuelve a aparecer, ¿ves? Ese fresquito, ahí ya estamos por septiembre, una cosita así, ¿no? Hemos podido ver también diferentes frentes atlánticos que han afectado, un Dana por ahí. Están muy rápidas las imágenes, pero claro, es que son 1920 imágenes, oiga. Que esto si no se iba a hacer muy largo, de por sí son 5 minutos largos. Ahora en breves va a cambiar a los 3500 metros, ahí está. Y podemos ver con mayor definición cómo entra ese aire caliente a latitudes mucho más altas. De hecho podemos ver la bocanada que va haciendo, bueno, sería hacia el otro lado, ¿no? La bocanada de aire caliente que se crea en esas costas, que en definitiva son los vientos del oeste, ¿no? Siempre comento en todas mis secciones de que primero se crea la corriente de los vientos alisios en África, pasa hasta el Golfo de México, cruza todo el Atlántico hasta el Golfo de México, calentándose también por la corriente del Golfo, que es una corriente marítima, pero que también le ofrece su calorcito, ¿no? Agarra más calor aún y mayor humedad en el Golfo de México y ya vuelve hacia nosotros como los vientos del oeste. Y podemos ver esas bocanadas de aire caliente de esos vientos del oeste que en vez de continuar hacia nosotros, lo que acaban haciendo es subir hacia latitudes altas, hacia el polo norte. Y bueno, provocando, pues, por ejemplo, ese Dana que acabamos de ver por ahí, ¿no? Cómo se ha desprendido esa corriente de chorro polar, cómo se ha desprendido y cómo nos acaba afectando. Y en breves tiene que cambiar ya otra vez a los 5000 metros, donde aquí vamos a poder ver, vamos a ver si cambia, porque esto ya es final, esto es ya por estas fechas. Vamos, señor timelapse, cambie. Me adelanta, ahí lo tenemos. Ahí sí que vamos a poder ver cómo entran esas, mira, por ejemplo ahí, la cantidad de aire caliente que acaba entrando, ¿no? Esto es a principio de año, cada fotograma es un día. Y bueno, podemos ver lo que os estaba explicando, ¿no? Cómo en la costa este de América toda esa contaminación junto con los vientos del oeste acaba provocando, sobre todo la contaminación, de que se caliente mucho más el mar, se evapore más agua y esa masa de aire tenga mayor densidad y bueno, acabe llegando a altitudes más altas, haciendo que la corriente de chorro, que es circular y que va dando vueltas de oeste a este en toda la parte del polo norte, va dando, pues se encuentre ahí la masa de aire caliente cargado de humedad y se encuentre pues con un muro de aire caliente el cual no puede traspasar y tiene que tomar el desvío. Parte de ese desvío lo toma hacia el polo norte, pero otra parte baja a latitudes a las que no está acostumbrada esa corriente y acaba creando esos frentes atlánticos, como podemos ver ahora en la imagen, ese Dana, que es otro Dana que se ha creado ahí. Ahí podemos ver perfectamente, en esta altitud podemos ver perfectamente cómo le afecta todo ese calor y toda esa contaminación a la corriente de chorro polar. Ya pasamos a precipitación y aquí pues bueno, vamos a ir viendo las mismas imágenes que acabamos de ver, pero en este caso con la precipitación, ¿no? Y podemos ver cómo ese aire caliente que se crea en
en el Golfo de México, pues bueno, al mezclarse con las capas de aire frío, esos frentes atlánticos que se crean, pues cómo va creando esas líneas de precipitación que van avanzando de oeste a este y al final nos acaban afectando a nosotros. Y me da lástima el haber... Es que debería tener más fotos, esto debería ir mucho más fluidito, pero es que de por sí ya cantidad de fotos que he hecho ha sido una barbaridad. Me tiro a la madrugada preparando esto y no podía hacer... Es que hubieran sido más de 12.000 fotos en total, si lo quería hacer fluido de verdad, ¿no? Entonces aquí se ve en esencia lo que ha pasado en todo el año. Hemos visto primero a los 1.500 metros, después a los 3.500 metros, después a los 5.000, que ahí es donde hemos podido ver perfectamente la influencia de ese calor en los polos. Y esto pues ya tiene que quedarle poquito. Vamos a ir ahora con la contaminación de todo el año. Pero, puesto que ya de por sí ya lleva muchas imágenes, ahí tenemos, os estoy mostrando el CO2. Y vamos a ver una cosa bastante curiosa, que eso que iban comentando de que por el COVID, o la COVID, como le queréis llamar, se ha reducido la contaminación, vamos a ver momentos en Europa y en Estados Unidos que se ha reducido. Pero no solo es por la pandemia, hay que tener en cuenta de que también ha sido el verano. Durante el verano no funciona la calefacción, la gente no está contaminando tanto, pero ahí podemos ver, aquí es precisamente la época del confinamiento, vemos que toda Europa empieza a tener ese color oscuro, que es aire limpio, y bueno, ya llega el verano y le secunda también Estados Unidos, que vemos que esas imágenes no son para nada normales. Jamás hemos visto tan poca cantidad de contaminación hablando de CO2. Entonces realmente sí que ha servido de algo esta pandemia. Pero ahí vemos que otra vez empieza tanto Europa como Estados Unidos otra vez a contaminar, que es ya cuando empieza a hacer el fresquito, la gente enchufa otra vez las estufas, la leña y demás, ¿no? Sí, esto le ha venido muy bien al planeta, ¿no? Esto ha estado estupendo. ¿Ha bajado los niveles de contaminación? Sí, pero momentáneamente. Si seguimos contaminando lo mismo, mal paso llevamos. Y hoy me gustaría comentarles un poquitín la diferencia entre tiempo y clima. Yo lo que suelo dar es el tiempo. El clima no se puede predecir, ¿no? Yo hago predicciones del tiempo. Por el clima tú puedes decir que hay un clima desértico, o que hay un clima costero, o que hay un clima de montaña. El tiempo es lo que está ocurriendo en cierto momento, en cierta localidad, ¿no? Quería hacer ese inciso para explicaros la diferencia entre el clima y el tiempo, ¿no? Aparte, tema del calentamiento global y cambio climático. Sí, cambio climático ha existido desde que existe la Tierra. Y nos hemos enfrentado a diferentes cambios climáticos. Lo que nos enfrentamos ahora, tras la revolución industrial y toda la contaminación, sobre todo por el petróleo, que, oiga, ¿quién sabe dónde aparece la palabra petróleo? Petróleo viene de los romanos, de petro, piedra, oleum, aceite. Y es que cuando tú tenías un campo y te aparecía el petróleo, ahí en esa época no se podía hacer nada, tenías un campo inerte, ¿no? Bastante curioso el asunto. Bueno, el cambio climático, yo quiero decir que es real. Siempre nos estamos enfrentando a cambios climáticos, ¿no? ¿Qué es culpa nuestra? Parte es culpa nuestra. La contaminación que hemos estado ofreciendo desde que empezó la revolución industrial es mucho mayor a épocas preindustriales, ¿no? Donde quemábamos madera y ya está. En cuanto se empezó a utilizar el petróleo, se empezó a contaminar ya no solo con CO2, sino también con dióxido de azufre, que es el mayor problema, porque el dióxido de azufre, al mezclarse con el agua, esto ya lo he explicado en alguna sección, pero el dióxido de azufre, al mezclarse con el agua, crea tanto ácido sulfuroso como ácido sulfúrico, que ambos
reflejan la luz del sol y bueno, pues ayuda y no ayuda con el efecto invernadero, ¿no? Lo que hace es reflejar la luz, ¿no? Pero eso va aparte. El principal problema es la acidificación del ambiente. En los primeros momentos de la edad industrial, o de la era industrial, la revolución, perdón, os puedo contar un dato curioso, y es que debido a todo ese dióxido de azufre que había en el ambiente junto con la humedad, la gente cuando sacaba las sábanas a que se secasen, acababan perforadas, acababan agujereadas del ácido que había en el ambiente, y la gente enfermaba y tenía problemas de salud y problemas respiratorios precisamente por eso. Y es lo que está pasando precisamente en China, en Corea y en todos estos puntos en los que se están alcanzando niveles de contaminación altísimo, ¿no? Ese smog que le llaman, que es la mezcla entre smoke y fog, es decir, el humo, smoke, y fog, niebla. El smog que le llaman, pues crea esos problemas de salud precisamente por eso, porque la mezcla de esos químicos acaba provocando ácido sulfuroso y ácido sulfúrico que al ser inhalados pues irritan las vías respiratorias y demás, ¿no? Bueno, quería comentaros también cómo está el sol hoy. Ahí lo tenemos, mira qué hermoso él, por ahí, no, por aquí, miércoles. Esta es la actividad de las últimas 48 horas del sol. Se ha comportado muy bien, pero ahora voy a hacer ligero comentario. Y es que, si nos pasamos aquí... No, esta no es, perdón, ahí está. Aquí tenemos el ciclo solar. Y bueno, esto ya me habéis escuchado en otras secciones, pero me gustaría recordarlo para este especial. Los ciclos solares son de 11 años, 5 años y medio de mayor actividad solar, como podemos ver al principio de la gráfica, y otros 5 años y medio de menor actividad, ¿no? Que va decreciendo la actividad. La actividad se mide principalmente por el número de manchas solares activas. Y podemos ver que en la temporada del 2000, pues, fue un ciclo muy, muy activo, y así tuvimos las temperaturas tan altas que tuvimos en el 2000. Sin embargo, del 2008 al 2016 ha sido un ciclo mucho más bajo, ¿no? Recién hemos terminado el ciclo 24 y hemos entrado en el ciclo 25. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos hemos encontrado con que ya de primeras ha empezado muy fuerte este ciclo, y cuando empiezan así nos indica de que puede llegar a ser un ciclo parecido al que hemos tenido en el 2000. ¿Qué es lo que pasa? Que los niveles de contaminación que había en el año 2000 no son los mismos a los que tenemos ahora. Ha aumentado bastante la concentración de diferentes gases de efecto invernadero, y mi predicción, me atrevo a decirlo, mi predicción para los 5 próximos años es que nos vamos a asar, literalmente, nos vamos a asar. Si ha empezado así este ciclo del sol, muy probablemente sea exponencial y una de dos, o alcance los niveles del 2000 o incluso llega a superarlos y tengamos más manchas solares con sus eyecciones de masas coronales correspondientes y demás, ¿no? Bueno, imágenes del sol, aunque acabo de mostrar el vídeo. Mira qué hermosa, ahí tenemos un agujero de masa coronal, no sé si lo podéis diferenciar bajo el ecuador en el sector central, por decirlo un poquito hacia la derecha, ¿no? Y las tres manchitas, bueno, tres manchitas relativamente, porque la mancha que vemos justamente en el centro tiene el tamaño de la Tierra 2 o 3 veces, fácilmente. Y otras dos manchitas que en un principio eran 4 en total, pero la de en medio se ha fusionado una con la otra y bueno. Y bueno, vamos a comentar los niveles de contaminación del día. Que vemos que, bueno, que toda la parte de Euroasia no se comporta para nada, toda la parte de Siberia, todos estos niveles de CO2 van directamente hacia el polo y no hacen nada bien. Australia no nos quejamos, Norteamérica vemos la actividad que está teniendo estos días,
Y Latinoamérica no nos podemos quejar para nada, al igual que África. Y bueno, con esto termina... Epa. Con esto termina este especial número 150. Oiga, 150. Gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado. Buenas noches a todos. Hasta luego.